amigos de Debate Marcial? Radio intelectual del medio marcial. En esta ocasión nos encontramos con el profesor Fernando Cadena. Ya aquellos que vieron Saya Banget sabrán de quién es, pero de cualquier manera aquellos que no, profesor, si nos puedes decir quién eres para que aquellos que no te conocen. Claro que sí, mi nombre es Fernando Cadena, estoy a sus órdenes y soy profesor de Jiu-Jitsu brasileño en León, Guanajuato. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues en esta ocasión, como bien lo saben, Puro Mauricio y yo estuvimos hablando acerca de los ciclos y la filosofía del entrenamiento, en los videos anteriores, y en esta ocasión el profesor Fernando Cadena nos va a dar una, pues, ¿cómo lo podemos llamar? Pues podemos hablar de que es una parte que viene a complementar algunas cosas que ya habíamos dicho en el programa anterior, pero me parece que tú eres licenciado en entrenamiento deportivo también, ¿no? Sí, mi función, yo empecé como entrenador de policía y después me dediqué al Jiu-Jitsu brasileño y después me empecé poco a poco a adentrar en lo que era el entrenamiento deportivo en el área de lo que es ser coach y de lo que es ser entrenador. Perfecto. Bueno, entonces nos podrías ilustrar un poco más en la cuestión de la metodología del entrenamiento deportivo y todos esos puntos que nosotros tocamos esos puntos, pero de una manera general. Entonces yo creo que con lo que tú vas a explicar, pues todavía va a quedar más claro, ¿no? Con gusto. En la entrevista que tuvimos la semana pasada, si mal no recuerdo, ¿sí? Mi querido profesor me preguntaba sobre los principios del entrenamiento, los 7 principios del entrenamiento. Y en ese momento yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo un poquito más para adelante, porque estos conceptos, si son manejados a la ligera, pueden causar confusión en cuanto a cuál es lo que están haciendo. Decir con una palabra todo lo demás. Si yo ahorita digo Notre Dame, posiblemente un 10-15% de la población de nuestro país va a saber de qué estoy hablando. El resto no va a tener ni idea de qué estoy hablando, pero si estuviera en París, un 80% sí sabrían qué es, porque estamos en esa zona. Entonces, los que no están dentro del entrenamiento deportivo, las palabras que yo pueda decir pueden sonar ambiguas o inclusive puede sonar a charlatanería. Entonces, los principios de entrenamiento van a variar de acuerdo a los autores de entrenamiento físico. Cada uno da, todos coinciden en que son 7, algunos coinciden en 12 y otros en 9. Pero estamos hablando que 8 de cada 10 se quedan en 7. Los otros a veces puede ser un poquito redundante, cuando en realidad lo que están haciendo es un poquito más específicos. Para dar una idea, cuando hablamos de principios, yo les puedo decir a ustedes, un vehículo, un carro funciona por el principio de combustión interna. Y eso está genial. Pero para los que no, pues vamos viendo qué es eso, ¿no? ¿De qué me están hablando? Si gustas, puedes compartir las diapositivas que tenías preparadas. Perfecto. Dentro de los principios de entrenamiento, yo tengo 7 principios. De estos principios que vamos a hablar ahorita, vamos a dar un punto cada uno y sobre todo vamos a ver un detalle. Cuando a mí me los enseñaron, yo no me los pude aprender. Porque no le veía ni pies ni cabeza, o sea, veía 7 palabras y tenía que saber de qué estaban hablando. Así como ahorita, no sé si me alcanzan a ver, tengo una imagen ahí media rara en la pantalla de unos dibujos que están de colores y bueno, pero ¿qué es eso, no? ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Ok. Eso que estamos viendo sería una representación de un motor de un vehículo partido por la mitad. Estamos viendo 4 pistones. En la parte del centro del pistón estamos viendo lo que son las bujías. Y eso es la combustión interna. Pero
una cosa es decir, esto es la combustión interna, y otra es que yo te explique cuántos centímetros mide cada uno de esos pistones, por qué los de rojo son las válvulas de salida, por qué los de azul son las válvulas de entrada, cuál es el proceso que tiene que hacer la bujía dentro de ahí, cuáles son las punterías, cuál es el cigüeñal, bla, 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 que eso es lo que viene más adelante, y es donde el entrenador tiene la palabra. Entonces, sobre ese tema, vamos a hablar de 7 puntos, que sería la especificidad, la individualidad, la estimulación, la supercompensación, la variedad de estímulos, la periodización y por último el registro y evaluación. Esos 7 son los principios que se van a usar para el entrenamiento. Entonces, cuando yo tenía que aprendérmelos así, esas palabras son muy ajenas a mi vocabulario normal. Lo mismo que cuando yo estaba en la primaria, me pidieron que me aprendiera los nombres de los planetas. Y cuando la maestra me pasó al frente, tuve un problema porque le dije, bueno, pues está la Tierra, pues está Saturno, pues está Venus, ¿no? No, es que los tienes que aprender en orden. Y no me los podía aprender en orden. Y luego cuando me los aprendí en orden se me olvidó Plutón. Y entonces la maestra, en aquel entonces todavía permitían dar varazos, pues me dio unos varazos a las manos porque se me olvidó Plutón, ¿no? Ya después, cuando Neil deGrasse Tyson dijo que no existía Plutón, pues yo fui a buscar a la maestra para que me regresara mis varazos, ¿no? Pero ya no se pudo. La respuesta que yo encontré fue una frase: mi vieja tía Marta jamás supo untar nada al pan. Y esa frase sí me la puedo aprender y hasta se me hace chistosa. Pero cada letra de cada palabra, mi, Mercurio, B, vieja, T, de la tía, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Ahora sí me lo pude aprender. Y ahora sí ya tenía ese conocimiento y podía ir por el siguiente conocimiento. Algo similar vamos a hacer ahorita con los principios para poder entender. Entonces, aquí yo agarré las teclas de un piano, porque las teclas de un piano, curiosamente, también son 7. Do, re, mi, fa, sol, la y si. Y a cada tecla le vamos a dar un color, un número, perdón, para poderla entender. Y vamos a ir con cada una de ellas. Una vez que ya sea así, yo puedo imaginarme las teclas del piano y saber que tengo 7 principios. Una vez que ya tengo esa parte, voy a agarrar los 3 primeros. Y para mí es más fácil aprenderme qué, quién y cómo. La especificidad. Es decir, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer entrenamiento de fuerza máxima, voy a hacer entrenamiento de fuerza potencial, voy a hacer entrenamiento de fuerza de reacción, voy a hacer entrenamiento de soporte cardiovascular para un deporte que sea de mucha intensidad. Por ejemplo, hace algunos años, en Sudáfrica, una persona se aventó un maratón de 24 horas de sparring de jiu-jitsu. Entonces él tuvo que entrenar para tener una condición física de 24 horas, cuando normalmente los sparrings de jiu-jitsu son de 5 o 6 minutos. Entonces, esa es la especificidad que nosotros necesitamos tener. ¿Qué es lo que quieres de tu atleta? Y a partir de eso, para eso, ¿no? Porque mucha gente entrena de manera general. Es correcto. Entrena aspectos técnicos, tantita resistencia, tantita fuerza, tantita velocidad, pero no van específicamente a resolver lo que demanda ese deporte en particular. Claro, el gran problema, ¿no? Es que yo me voy a nadar. Y eso que tiene que ver con el combate que vas a hacer, ¿no? No, es que me da mucha condición. Pero tú vas a pegar, papá. Tú no vas a nadar en el ring. No, pero es que o no sé, en algún tiempo se puso muy de moda el TRX. Y es un instrumento genial. Pero ¿qué era lo que querías hacer, no? Querías hacer ejercicios de potencia, de velocidad. No, es que eso es... Sí, pero eso es moda.
lo puedes meter dentro de tus entrenamientos cuando vayas a hacer ciertos entrenamientos que tengan que ver con la resistencia en la parte del torso. Y te va a funcionar genial. Para nosotros en lucha, cuando yo estoy haciendo ejercicios de fuerza máxima, me sirve muy bien el TRX. Pero no me sirve para nada si yo lo que quiero es fuerza explosiva. No, pues no, para nada. Entonces, ese es el primer principio que tienen que comprender. Y la mayoría no lo hace. A veces, cuando voy a los torneos, veo muchachitos que tienen muy buena voluntad, van con mucha emoción, van con mucha ilusión, y los veo calentando haciendo sombra de boxeo para un torneo de jiu-jitsu. Entonces dices, ¿y eso como para qué, mi rey, no? No, no, es que voy a hacer sombra y voy... sí, mijo, pero eso no tiene que ver con lo que vas a hacer ahorita. La emoción y la ilusión y la inocencia que tienen los hace hacer ese tipo de detalles. Podemos ir canalizando. En lugar de ponerte a hacer esto, ponte a hacer ciertos ejercicios específicos para el jiu-jitsu, ponte a hacer algunas cuestiones de agarres, ponte a hacer algunas cuestiones de esgrima, te va a servir más. No estoy diciendo que no lo hagas. Haz específico para tu punto. Igual, yo no me imagino un boxeador que a la hora de su calentamiento se ponga a hacer llaves. Sí, tiene que ser específico de lo que va a hacer. Claro. La siguiente es ¿quién? El entrenamiento es individual y eso es lo que platicábamos ese día en la entrevista. Que tiene que ser, cuando ya estamos hablando de atletas, tiene que ser muy, muy específico para la persona. Te doy un ejemplo. Yo tengo al profesor Marco Alcalá, que es atleta. Es una persona que tiene 37 años, que ha sido muy activo físicamente en toda su vida y que lleva una constante de 5 o 6 años ininterrumpidos de entrenamiento. También tengo a su papá. Don Jesús Alcalá tiene 57 años, también compite a nivel profesional, pero él tuvo cáncer y le cortaron una pierna. Entonces, yo no le puedo enseñar el ejercicio que hace su hijo a él. Ya tiene una diferencia física en este caso, una limitación que tiene que entrenar de una manera muy particular, específica. Sí, su proceso metabólico comparado con el de su hijo fue atleta, Don Chuy fue obrero, su hijo está sano. Él, por su edad, su proceso metabólico ya es mucho más lento que el de su hijo. Y la otra, ¿no? Pues, le cuesta más trabajo estar de pie, entonces hasta sus agarres y sus formas de pie las tengo que modificar. Ni modo que le diga que le crezca la otra pierna. Eso me hace recordar, tú debes de conocer a un luchador de Jiu-Jitsu, Jan-Jacques Machado, que prácticamente le faltan los dedos de la mano izquierda, casi nada tiene el pulgar, y es un peleador tremendo, ¿no? A pesar de la limitación física que tiene, ha sabido adaptarse individualmente, su entrenamiento lo ha sabido adaptar a ese tipo de limitación física. Es una cosa de admirar los logros que ha hecho aún con eso, ¿no? De hecho, por ejemplo, con Don Chuy, él tiene el muñón. Y esa es su arma secreta. Muchas de las técnicas, él hace presión con el muñón. Y como tú no te lo esperas, no lo defiendes. Y muchas veces ha ganado por ese detalle. Y muchos hasta se han enojado porque dicen, pues así que chiste, pues con el muñón me ganó. Que no... Pues sí, estamos haciendo de lo que debió de haber sido su debilidad, su fortaleza. Ese es el trabajo del entrenador. La tercera parte sería el cómo. Bueno, nosotros vamos a entrenar el cuerpo a partir de una serie de estímulos. Es decir, la primera ley de Newton dice que todo cuerpo permanece en reposo hasta que llega una fuerza que lo saca de ahí, un estímulo. Mi físico no va a ser
desarrollado, mi capacidad cardiovascular no va a ser desarrollado a menos de que algo me estimule a moverme. Entonces, si llega un muchachito que quiere aprender jiu-jitsu y el primer día yo lo pongo a hacer, no sé, 300 lagartijas, 500 abdominales y combate, mañana no regresa. Un sobre. Sí, y a lo mejor él puede decir, no, es que sí aguanto, es que sí puedo, es que, porque él tiene la ilusión de querer hacer eso, pero su cuerpo el día siguiente se lo va a cobrar. Entonces necesitamos saber qué estímulo voy a hacer, en qué momento para poder trabajar. Y con esto podríamos acabar. O sea, con estas tres partes ya tenemos una muy buena base para poder hacer un principio de entrenamiento. De la misma manera que con 3 teclas del piano ya podríamos hacer un acorde musical. Muchas canciones de reggaetón se hacen con 3 teclas. Sí, exacto. ¿Qué piensas? Entonces, No, pues ahora estoy... la siguiente parte, las otras 4 teclas, bueno, la siguiente, a lo mejor yo soy muy insistente, entonces, oiga, ¿cómo? Con una estimulación. Sí, pero ¿cómo? Ah, bueno, nuestro cuerpo tiene un proceso que se llama de supercompensación. Si yo hoy lo hago hacer 10 lagartijas, mañana me va a doler hasta el occipucio si no estoy preparado. Pero después de 72 horas, mi cuerpo ya se va a sentir mejor. Y de hecho, no va a volver a su nivel original, sino que va a ir un poquito más por encima de ese. Es Es a decir, lo que que la se siguiente vez... llama, ¿no? Un proceso de adaptación. Exactamente. De hecho, algunos le llaman el proceso de adaptación, dependiendo del autor. Aquí lo interesante es esto. El cuerpo no te prepara para que la siguiente vez aguantes 10, te prepara para que aguantes 11 o 12. Y eso es lo que conocemos como supercompensación y es por lo que estamos haciendo el entrenamiento, para que de esa manera, poco a poco, gradualmente, el cuerpo se vaya adaptando a ese nuevo nivel de estrés que se le está dando. Pero esa supercompensación está determinada por el tipo de atleta, su misma fisiología, su fisionomía, si es ectomorfo, si es mesomorfo, si es endomorfo, es decir, si está pachoncito, si está medianito o si de plano está charalito, pues a cada uno le voy a dar un trabajo distinto. Entonces, esa es la parte. Y luego la otra, que va a llegar un momento en que eso ya no va a funcionar. Y ese sería mi siguiente punto. Y esa supercompensación, ¿cómo la hago? Porque ahorita pues ya no paso de 15 lagartijas, ¿no? Ya tengo un año entrenando y ya no puedo hacer 16. Hasta ahí llegué. No. Ahora tenemos que variar el ejercicio. Ahora, en lugar de hacer las lagartijas con las manos a las alturas de los hombros, ahora las vas a hacer juntando el dedo índice y el pulgar para cambiar el ángulo del área de los hombros y de la espalda, y eso va a hacer que tengas un estrés mayor y te permita desarrollar otros músculos, y después vas a regresar a la lagartija normal y vas a poder hacer 16 y 17. Ese es el proceso de variedad de estímulo. Variedad de estímulo. Sí. Es que como que se está cortando un poquito ahorita, pero a ver, creo que ya se estabilizó. Ok. ¿Ya me escucha bien? Sí, Sí, un poco mejor. sí, estamos diciendo que ese proceso para readaptarte y debe ser una cuestión progresiva, ¿no? Para que te permita una evolución de tu entrenamiento. Es correcto. Entonces, poco a poco vamos a ir variando los estímulos. No puede hacer el mismo ejercicio todo el tiempo. Tiene que ir cambiando. ¿De qué va a depender? Bueno, del principal
valga la redundancia, del principal principio, que era la especificidad, que es lo que quiero hacer de él. Yo lo que quiero en este caso es que él tenga un buen agarre. No me preocupa si hace 100 lagartijas o si hace 50. Yo quiero que cuando él agarre la solapa del oponente, si el oponente le da un jalón, que no se suelte. Eso de la variación, decimos, aquí podría entrar, si es una opinión, por ejemplo, la coordinación inter e intramuscular, que aquí entra muy bien dependiendo la especificidad de lo que quieres conseguir. Muchas veces entrenas un músculo y a lo mejor simplemente varías los ángulos o haces que la musculatura trabaje en equipo para incrementar su cantidad de fuerza o el estímulo. Si quieres levantar algún peso, a veces lo quiere uno levantar con un músculo solamente en lugar de que la musculatura trabaje en equipo, ¿no? Entonces, muchos aspectos que a veces una persona se puede estancar y decir, como comentabas, ya no estoy siendo más fuerte. Bueno, vamos a variar tu entrenamiento. Y creo que un punto importante también aquí es el descanso. Hay gente que de repente no descansa y en vez de mejorar, pues va empeorando, ¿no? Claro, sí, ese sería el siguiente punto, la periodicidad. Cada cuándo lo voy a hacer. Aquí lo importante es saber el proceso de supercompensación. Una de las cosas que ya se ha investigado, se ha desarrollado, es que en el promedio nuestro cuerpo tarda un tiempo determinado, que son 72 horas, para hacer el proceso de supercompensación. Entonces, si yo voy a hacer un entrenamiento de fuerza máxima, si yo pongo a mi muchacho a hacer el ejercicio el lunes a las 7 de la noche, yo tengo que esperarme 72 horas para ponerle otra vez la sesión de ejercicio. Si la pongo antes, no estoy dejando el desarrollo de supercompensación. Entonces, 72 horas, estamos hablando de 3 días. Lo pongo el lunes, que descanse el martes, miércoles, jueves, y el viernes se la vuelvo a aplicar. Eso para que él tenga esas 72 horas para generar la supercompensación. Si yo le pongo el ejercicio de fuerza máxima el lunes y se lo vuelvo a poner el martes y se lo vuelvo a poner el miércoles, para el jueves se va a lesionar. Porque no tuvo la oportunidad de recuperar las fibras musculares. Tengo que saber cuánto tiempo le tengo que dar a mi persona para que pueda recuperarse. Si yo le doy un entrenamiento de fuerza máxima a mi muchacho el lunes a las 8 de la noche, yo necesito 72 horas para que él tenga la supercompensación. Es decir, el siguiente entrenamiento se lo voy a poner el viernes a las 8 de la noche. 3 días después. Eso va a permitir que él pueda funcionar. Si yo tengo un gasto máximo el lunes, al día siguiente se va a ir a cero. Va a estar muy, muy cansado si es que el entrenamiento fue de fuerza máxima. De ahí van a pasar 72 horas para que él llegue a su pico y haga la supercompensación. Y entonces le meto 8. Si yo le hago el de fuerza máxima el lunes a las 8 y al día siguiente, martes a las 8, le vuelvo a dar, entonces apenas él iba a un 10% o 20% de su recuperación y le vuelvo a meter carga máxima, se va a ir a cero. Y entonces se va a quemar, que sería la palabra que usamos comúnmente. Para el miércoles no va a poder ni levantar una pierna. Y entonces, en lugar de hacer esa supercompensación, le hice un daño. Y ahí es donde empieza el problema, porque otros me dicen, no, es que yo entreno diario, yo corro, yo salto, yo brinco, yo echo maromas. Sí. Pero este entrenamiento en específico lo vas a hacer de aquí a aquí. En esto del medio vas a hacer entrenamientos técnicos. Sombra en el caso de los boxeadores, manopleo, muy ligero. Que no te gaste físicamente para que puedas recuperarte. Y luego el viernes te damos otra pela. Y eso va a ser durante una etapa del entrenamiento. En mi caso, yo uso un proceso de entrenamiento que se llama ATR, acumulación, transformación y realización de la fuerza, que fue hecho en los años 80 por un ruso, que anteriormente era un entrenamiento por bloques. Ese entrenamiento lo que permite es
una mayor ganancia con un menor entrenamiento. Entonces, con los chavos que yo entrenaba fue un pleito, porque ellos terminaban el entrenamiento y me decían, oiga, profe, es que yo tengo ganas, yo siento que puedo hacer un poquito más. Sí, pero ya no. Hasta ahí y mañana hacemos otro. Pero es que yo quiero sudar, yo me quiero cansar. No. La parte del desarrollo muscular, la parte del desarrollo cardiovascular se hace durante el descanso de esas 72 horas, no durante el daño que tú haces en 20, 30 minutos de ejercicio. Y ahí es donde empieza el conflicto, donde la mayoría de la gente se enoja porque dice, no, es que yo quiero sentirme cansado para sentir que hice algo. Sí. Sí. Es muy común eso, que ¿Sí? si no duele no sirve, ¿no? Dicen. Exactamente. Entonces, va a haber momentos en que sí te va a doler hasta el occipucio, pero ahorita no. Ahorita vamos a cambiar esto y esto y esto. Y eso me lleva al último punto, que es cuánto. Entonces, el grave problema que yo tenía, yo no puedo hablar por los demás, te voy a hablar por mí, era que yo no llevaba un registro del desarrollo de mi atleta. Entonces, pues que le eche ganas y nos vamos al torneo y el nombre sea de Dios y lo que salga, ¿no? Pues qué burro, ¿no? Y ponte a entrenar más. Pero no llevaba ciertos parámetros, es decir, por ejemplo, va a ser sparring en el salón de clase, ¿no? Ah, ok. Terminando el sparring, ¿cuál es su frecuencia cardíaca? No sé. Mídela acá. ¿Por qué? Porque necesitamos ver qué tanto gasto está teniendo. ¿Qué tanto gasto está teniendo en un sparring leve, en un sparring fuerte o en un sparring de toda la fuerza? Porque entonces vamos a ver cómo está su capacidad. Si él en un sparring leve está teniendo un 70-80% de su capacidad cardiovascular, imagínate si lo pongo al máximo. Entonces algo está mal, algo estoy haciendo mal en la parte cardiovascular, que él está así o él está enfermo y yo tengo que cuidar esas partes. La otra, no sé, lagartijas, ¿cuántas está haciendo? No, pues él le echa ganas hasta que se canse. No, cuéntamelas. Exacto. Pitágoras decía, ¿quieres medir tu avance? Mide. Si no, ¿cómo sabes que estás avanzando? Tienes que tener esa medida. Y si no puedes medirla, busca la manera de medirla. Para Eso que entonces... dices es muy cierto. Eso que cuentas es muy cierto, profesor, porque aquí hay una cosa, no sé, bajo tu perspectiva, cómo lo has podido adaptar. Por ejemplo, nosotros lo hemos vivido muchas veces, en el sentido de que, por ejemplo, tienes una clase que a lo mejor son 30 personas, 20 personas, pero sería difícil hacer una programación individual de cada uno de ellos. Para empezar, yo pienso, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Yo creo que ese es un método científico para que un atleta se desarrolle, pero pienso que es también para personas que se van a dedicar, porque tú sabes que en una clase de 20 personas, pues varían mucho en tamaños, pesos, edades, y de repente una persona llega a clase y ya no viene una semana, y ya otro ya no vino 2 semanas, y después digo, ay, voy a dejar un mes por trabajo y regresa al mes. Entonces, como que llevar a cabo, yo antes un tiempo me maté haciendo todo este tipo de registros, pero la gente ni te lo paga, ni te lo reconoce, ni se dedica, ¿no? Solamente algunas personas que se iban a dedicar ya de plano a la competición o subir al ring por dinero, era el que te pagaba un entrenamiento específico. ¿Tú qué nos puedes recomendar para esas personas que dan clase en grupos y que a lo mejor es difícil hacer un seguimiento individual de cada estudiante? ¿Qué nos pudiera recomendar? Correcto. No sé, ¿sí recuerdan que al principio puse el teclado? Y puse las siete notas. Y luego había las notas negras. Ah, bueno, y ahí serían otros principios, serían principios psicológicos y pedagógicos. Cuando entra una persona a mi academia, novato, o sea, de cero, que todavía ni siquiera tiene en su mente lo que es un torneo, lo primero es preguntarle qué es lo que espera de aquí, qué es lo que él quiere. Y normalmente va a ser, quiero bajar de peso, va a ser, me bajaron a la novia y quiero ir a partirle la cara al que me bajó la novia, o me peleé con mi patrón y quiero ir a reclamarle mi renuncia, pero pues, quiero ir preparado por si me corre una patada, ¿no? Cosas así. Entonces,
yo tengo un estándar y o es hobby. Hay personas que me han llegado por cuestiones de salud. Me llegó una persona que tenía Parkinson, personas con diabetes, que es que yo necesito mejorar mi salud. Y hay otros que dicen, pues sí quiero competir, me late la idea, a lo mejor ya competí en otra cosa y ahorita quiero entrarle de este lado. Y luego me llegan los que tienen que ver con el anime, el manga y demás, que quieren ser Naruto, quieren ser Saiyajin, quieren... No está mal, finalmente es una aproximación que ellos tienen de televisión, pero la tienen, ¿no? Entonces, a cada uno lo empiezo a, mira, esto es lo que sí se puede hacer, aquí no lo podemos, no, a subirte arriba de una nube y que vayas corriendo no puedo, ¿no? Pero sí puedo hacer esto y esto y esto. A uno de salud, explicarle cuál es el proceso metabólico que va a tener y cómo va a funcionar. A uno de hobby, bueno, pues mira, vamos a ver la parte técnica, tú no te preocupes por la parte... Y empiezo a identificarlos y a generar grupos. Entonces, estos son los grupos que quieren ser el próximo caballero del zodiaco, de este lado. Estos son los que tienen el sobrepeso o traen alguna bronca de respiración o estos de este lado. Estos quieren ser atletas. Y, bueno, vamos a ver la técnica. Y la técnica va parejo para todos. Pero después, a los otros, a ver, los que quieren ser Naruto y los que quieren ser hobby, checo la técnica. Que sea correcta, que no se vayan a lastimar haciendo la técnica. Si la hacen rápido, si la hacen lento, no me preocupa. No me preocupa su desempeño. Me preocupa nada más que la técnica sea eficaz. Hasta ahí. Y voy monitoreando su cambio de ánimo. Porque muchos cuando empiezan a ver al atleta, se empiezan a identificar y dicen, oiga, es que yo quiero entrenar como aquel. Bueno, si quieres entrenar como aquel, esta técnica que ahorita la hiciste en 20 segundos, necesito que la hagas en 10. Si antes yo te señalaba 5 detalles de errores, necesito que ahora nada más te pueda señalar uno. Y te paso para aquel grupo. Dentro del mismo grupo, dentro del mismo salón. Y a los que tienen la parte de salud, los estoy revisando. Un estándar para todos es este. Tengo una timer permanentemente y cada que terminan de hacer un ejercicio, se tocan el pulso y por 10 segundos tocan su pulso. Para esto a cada uno ya les expliqué cuál es su porcentaje de pulsaciones por minuto que deben de mantener durante un entrenamiento, que es del 60 al 80%. ¿Cómo se saca eso? El nivel máximo de pulsaciones que puede tener un ser humano son 220 pulsaciones por minuto. Un bebé cuando nace tiene 220 pulsaciones. Cada año que vas recorriendo en la vida es una pulsación menos. Entonces, en mi caso, pues sería 220 menos 40, por 180. Esas son mis pulsaciones máximas dentro de un estándar no de alto rendimiento, un estándar normal. Entonces, si yo paso de esas 180 pulsaciones, puedo tener una bronca cardíaca o me puedo dar un infarto. No puedo pasar de ahí. A menos de que esté en alto rendimiento, entonces ya es otra historia. Luego de esos 180, voy a sacar el 60% y el 80%. Y vamos a estar entre 120 y 150 pulsaciones por minuto. Luego esos 120 los divido entre 6. 6 por 2, 12, 20. Entonces, si yo me toco así y en 10 segundos tengo 20 pulsaciones, estoy en el 60% de mi actividad física. Eso quiere decir que el ejercicio sí me está funcionando. Si yo me toco y traigo 50, pues mi rey, te estás haciendo pato. Necesitas meterle un poquito más de intensidad. Si yo me toco y ando sobre 160 pulsaciones, caray, estás muy por arriba de tu nivel, bájale tu nivel. Y eso ya lo monitorean ellos, porque ellos todavía son alumnos, no son atletas. Y ya, si ellos quieren llevar su registro, yo les recomiendo que lleven su registro. Si ellos lo quieren llevar, adelante. Si no, ellos sabrán, porque están en ese proceso de...
Y yo voy Pero, evaluando. perdón por interrumpirte, también me acuerdo que en la entrevista que te hice habías comentado que en realidad muchas personas pueden pensar o querer ser atletas, pero en cuanto se encuentran con la realidad, obviamente les cuesta trabajo pues seguir el ritmo que se requiere. Y tú habías comentado que pues a veces hay que tener un grupo, identificar a ese grupo como algo más militarizado, vamos a decir, o como un sistema más igualitario entre todos ellos, donde todos saben exactamente las mismas cosas o se les enseñan las mismas cosas, y sí identificar a los atletas de manera independiente para que el entrenamiento sea más individualizado, ¿no? Pero no podemos Claro. también, si sobre todo si tenemos a mucha gente, el día no nos daría para poder atender a cada uno de ellos de manera individual. Sí, aquí lo que yo hago es esa parte. Es como en el reclutamiento militar. Hay algo que se llama CABI, Curso de Adiestramiento Básico de Infantería. Ese lo tomamos todos. Y por 3 meses todos vamos a hacer lo mismo. Terminando de eso, pues ya te vas de intendente o te vas de lavandero. Pues sí, pues te vas de eso y ya. Ya no te exijo más. Hace algunos años, dentro del ambiente del jiu-jitsu, empezó a plan de broma a decir que yo daba jiu-jitsu descafeinado. Porque decían, es que los tratas muy nice, muy nena. Y pues sí, es su primera, su segunda clase. No lo puedo presionar, lo voy a lastimar. Y lo voy a lastimar físicamente, psicológicamente o emocionalmente. Y me preocupa más la emocionalmente, porque si esa persona se espanta con el curso o se espanta con el entrenamiento, no vuelve. Ya no regresa. Entonces, voy haciendo esas etapas. En el caso de los atletas, difícilmente voy a llegar arriba de 4 o 5. Entonces, yo tengo mis conitos como los de los futbolistas y marco mi área. A ver, de este lado los de competencia. Ok. Van a hacer esto y esto y esto y esto. Ahí está su pizarrón. Tengo un pizarrón en la academia. Y ahí está su trabajo por rounds. Tengo 20 rounds de 3 minutos. Y ya está específico lo que tienen que hacer. Y a lo mejor se ve chistoso, pero yo ni los tengo que voltear a ver. Ellos ya saben lo que tienen que hacer. Porque para esto, ellos mínimo ya llevan de 8 meses a 1 año entrenando conmigo. Entonces, la técnica ya la conocen, el proceso ya lo conocen, esto ya está, échele. Y yo me voy para acá y uno de ellos, en este caso el profesor Marco Alcalá, está monitoreando el proceso de los otros. Si ve algo, me pega el grito, yo estoy a un lado de él y yo volteo a ver qué es la falla. Si es una falla técnica, si es una falla física, o si es algo que de plano ya se quebró mentalmente. Por ejemplo, en una ocasión, un muchacho estaba haciendo un sparring y era un entrenamiento de alta intensidad, que estábamos trabajando más sobre una cuestión emocional, el miedo. Entonces, durante ese entrenamiento, era hasta que se acabe el tiempo, 10 minutos de sparring, y dale, y dale, y dale. Los 3, 4 minutos ya se había quemado, pero él sigue entrando, cada minuto está entrando un tipo nuevo y le está metiendo presión, 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 presión. Entonces llega un momento en el que sus niveles de adrenalina se suben tanto que pasa lo que este señor Grossman dice, el ataque de pánico por altos niveles de estrés y de presión arterial. Llega arriba de las 160, 180 pulsaciones y empieza a decir, es que ya no puedo respirar, es que me está dando un infarto, es que está esto. Si él no estuviera respirando, no habla y no grita, pero su mente ya está empezando a trabajar y en ese momento lo agarras, que es el punto de quiebre, y empiezas a hablar con él. Párate, camina, respira, piensa en esto. Ahora, hazle esta técnica. Es que me estoy muriendo. Haz esto, haz lo otro. Y le vas cambiando. Pero eso se lo hago a un muchacho que ya fue a 1 o 2 torneos estatales, ya fue a algunos 2 regionales y ya lo voy a meter al nacional. A ese sí. Profesor, ya se nos está acabando un poquito el tiempo, vamos a tratar de ser concisos. Voy a yo hacerle una pregunta, Guro le va a hacer otra pregunta y terminamos con comentarios finales. ¿Le parece? Me parece excelente. Perfecto. Primero, mi duda es tal vez podrá sonar un poco burda o simple o absurda, pero creo que es algo que muchos pudiesen preguntarse, porque bueno, en lo personal me he encontrado a varios luchadores y peleadores que no necesariamente siguen con todos estos
principios y parámetros, o tal vez con algunos, pero no todos, o no de la misma forma, o no tan profesional, o de plano los ignoran, diferentes. Y les llegan a tener extraordinarios resultados dentro de sus carreras profesionales. Mientras que hay otras tantas personas que tratan de seguir todo by the book, todo literal, reglamentado como me lo dicen, y son muy disciplinados al respecto, pero no llegan a tener esos resultados como tal, ¿no? Y me imagino que en parte es porque yo pienso que más allá de todos estos reglamentos, creo que más importa la mente y la persona, ¿no? O sea, porque por más que tenga todo muy bien hecho, si no estoy, no sé, suficientemente motivado y comprometido y determinado, pues las cosas, por más que tenga el mejor coach, el mejor seguimiento, si me llega una persona que no tiene ni la alimentación que tengo, ni los recursos, ni nada, pero quiere ser el mejor del mundo y me ve con ganas de deshacerme, pues posiblemente por más que tenga recursos, no lo voy a lograr. ¿Estamos de acuerdo? Completamente de acuerdo. Mira, de 100 personas que vayan a llegar a la academia, posiblemente una va a llegar a ser un competidor de alto rendimiento. Pero al igual que en el fútbol, está la liga profesional, está la liga B, está la liga C, y están los intercoloniales y están los llaneros. Y eso no tiene nada de malo. Hay muchos brasileños que están jugando en línea B o que están jugando llaneros y que de eso viven. Entonces, tienes que establecer cuál es el proceso. Lo mismo pasa en el ejército. Si tú ves el grupo de fuerzas especiales del ejército, estamos hablando de cerca de 100 personas en un batallón de 10,000. Esos son los que pueden con ese proceso. El proceso de entrenamiento, el proceso emocional, se puede desarrollar, pero sí tiene que haber una serie de ambientes que lo tomen. Hay muchachos que en su vida se han peleado, que en su vida han estado, y pues si tú lo metes a esto no lo va a hacer. Nosotros tenemos que hacer esa evaluación, porque hay gente que puede decir, es que yo quiero ser el campeón mundial. Pues sí, pero no tienes los recursos, no tienes la capacidad. Y no es mala onda. Te meto, dale. Y si lo logras, bienvenido. Pero te va a costar mucho. Y le doy la oportunidad. Pero si yo veo que está tronando, yo mismo le pongo la pausa. Sí, le quería preguntar, profesor, estos 7 puntos a mí me parecen muy buena guía, creo que van muy de la mano con lo que nosotros en el programa pasado comentamos. Digo, de manera más general, yo podría aportar una cosa aquí, un punto que creo que me parece importante a veces que va al principio, es hacer yo lo he hecho con estudiantes, una evaluación diagnóstica, porque muchas veces a una escuela llega a lo mejor un atleta que ya trae experiencia y que a lo mejor no es necesario que empiece el proceso de cero, ¿no? A lo mejor hacer una evaluación. Digo, igual un atleta, una persona que llegue y que no es atleta, que nunca ha hecho nada, creo que es bueno hacerle algunas pruebas antes para ver en qué condición física está, en cuál es su estado y ver qué carga física le voy a poner, ¿no? Por supuesto. A mí lo mismo me llega un muchacho que viene de la prepa, que me llegan muchachos que vienen de otras peleas. O, por ejemplo, la otra vez nos llegaron unos chavos de fuerzas especiales que están en la base de Panamá y que su mamá es de los Altos de Jalisco y vino al 25 aniversario de no sé qué y vinieron a clases con nosotros, ¿no? Vinieron a entrenar. Y pues en nombre sea de Dios, ¿no? Tienes a unas personas que son unas máquinas de guerra y por modo que le digas, no, ay, no, tú no, no. Pues bienvenido. Y esa vez fue genial porque aprendimos mucho de ellos. Y ellos se fueron con algunas cosas que dijeron, es que esto nosotros no lo hacemos así. Digo, ya sé, pero es que pues, ustedes son atletas natos. Yo pues traigo mi salvavidas integrado, mi capacidad pues, no es la de un tipo de fuerzas especiales, y eso me ha hecho ser más mañoso. Entonces, hay ciertas técnicas que ellos, su elasticidad se los permiten, yo tengo que ajustar mi cadera, tengo que ajustar mis manos para que me alcance, o a lo mejor hago media técnica y la complemento con una segunda, ¿no? Exacto. Ok, no, pues muy interesante, profesor. Pues la verdad, otra vez, mil gracias por todo el tiempo, todos los conocimientos, la oportunidad de platicar es siempre genial. Esperemos que no sea la última. Bueno, pues ahora sí, Guro, ¿qué opinas? ¿Qué pasó? No, excelente, muy buena exposición que ha hecho, profesor. De veras,
díganos dónde está ubicado para aquellas personas que quieran entrenar con usted, si les puede dejar aquí sus datos, su teléfono, dónde lo pueden localizar para aquellas personas que vayan. De verdad, excelente profesor. Pues, muchas gracias. Estamos en redes sociales como Ribeiro Jiu-Jitsu León, en Facebook, Twitter. Yo tengo un canal en YouTube de Fernando Cadena o de Ribeiro Jiu-Jitsu León, donde nos pueden considerar. Y estamos en León, Guanajuato, en Paseo de los Insurgentes, número 304, en el tercer piso. Cuando gusten, esta es su humilde casa. Muchísimas gracias. Y bueno, pues esto fue Debate Marcial. El lado intelectual del medio marcial. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Un abrazo.